tema de líneas del campo magnético. Básicamente, las líneas del campo magnético son una representación visual de la dirección y de la intensidad del campo magnético en el espacio alrededor de un imán o de una corriente eléctrica. Estas líneas son imaginarias y también se conocen como líneas de flujo magnético y se utilizan para visualizar y comprender el comportamiento del campo magnético en diferentes situaciones. En un campo magnético uniforme, las líneas del campo son líneas rectas paralelas que se extienden desde el polo norte hacia el polo sur magnético de un imán, siempre es en sentido norte-sur. Esta disposición indica que el campo magnético es más intenso cerca de los polos del imán y más débil a medida que se va alejando de ellos. Cuando se colocan dos imanes cerca uno del otro, las líneas del campo se entrelazan y se orientan de acuerdo con la fuerza que interactúa entre los dos imanes. Si los polos de los imanes son opuestos, las líneas del campo se curvan hacia el interior de entre los imanes, indicando que hay una atracción magnética. Por otro lado, si los polos son iguales, las líneas del campo se curvan hacia afuera, indicando que hay una repulsión magnética. En el caso de un campo magnético que se genera por una corriente eléctrica, las líneas del campo forman círculos concéntricos alrededor del conductor, con el sentido de las líneas determinado por la regla de la mano derecha. Si el pulgar de la mano derecha señala hacia la dirección de la corriente, los dedos curvados de la mano indican la dirección del campo alrededor del conductor. Cuando una corriente eléctrica pasa a través de un solenoide, que es básicamente una bobina de alambre enrollada en forma de espiral, las líneas del campo magnético dentro del solenoide se concentran en el interior de la bobina y se extienden hacia afuera en forma de líneas paralelas en el exterior. Esa configuración de líneas del campo es la base del funcionamiento de los electroimanes, que son dispositivos que generan campos magnéticos temporales al pasar corriente a través de ellos. En presencia de materiales que son ferromagnéticos, como el hierro o el níquel, las líneas del campo magnético tienden a concentrarse y alinearse dentro del material. Y esto se debe a que los materiales ferromagnéticos contienen dominios magnéticos, regiones microscópicas donde los momentos magnéticos de los átomos están alineados. Cuando se aplica un campo magnético externo, estos dominios pueden alinearse en la dirección del campo, intensificando el campo magnético en el material y haciendo que las líneas del campo se concentren en su interior. Michel Faraday fue el pionero en introducir el concepto de líneas de fuerza, posteriormente denominadas líneas de campo magnético. Inicialmente, estas líneas se consideraban como una herramienta visual para comprender los campos magnéticos. Sin embargo, en el ámbito espacial, las líneas de campo magnético son cruciales para entender cómo se mueven los electrones y los iones, que son partículas cargadas. Esas partículas cargadas tienden a seguir las líneas del campo magnético, girando a su alrededor mientras se desplazan a lo largo de ellas. Las corrientes eléctricas, el calor y diferentes tipos de ondas encuentran un camino mucho más viable a lo largo de estas líneas. Un ejemplo de esto sería en la magnetosfera. Las líneas del campo magnético juegan un papel importante en el desvío de partículas cargadas del viento solar, protegiendo así el planeta de la radiación dañina.